Ahí está. Bien, ahora sí. Eh, pues si pudieron ver los videos, si no, bueno, no hay problema. Cuando tengan tiempo, véanlos, pero para que no se sientan muy descolocados sobre lo que vamos a tratar, porque estuvimos considerando la perspectiva de la escritura con respecto a lo que es el divorcio y todo lo que está alrededor de eso. ¿Y cuál es lo que en esencia el apóstol Pablo quería tratar el tema con sus discípulos? Y habíamos por ahí comentado en los videos que a ver, déjenme ver, no sé quién quiere entrar, que el apóstol Pablo tenía una situación fuera de lo común, fuera de lo que estaban acostumbrados. Hola, porque eran su gente de Pablo y de Bernabé y Silas, todos ellos eran griegos, ¿sí? Es decir, gentiles con otros trasfondos, con otra cultura y con otra perspectiva muy diferente del sistema de vida. Toda la gente de los discípulos de Pablo, pero bueno, gracias a que pudo recibir la revelación del Espíritu Santo, porque si él se hubiera quedado en una mentalidad farisaica, nunca había podido tratar el tema como lo trató y partió de comprender las palabras del Señor Jesucristo con respecto a lo del divorcio. Y bueno, y claro que en los evangelios los comentarios del Señor Jesús ocupan unas líneas, pero bueno, cuando se conoce un tema muy a profundidad, bastan 3 o 4 palabras para que uno entienda la contundencia de lo que se habla. Y eso es porque el Señor Jesús lo trató aparentemente tampoco, seguramente que hubo más tiempos de mayores discusiones, pero hayan quedado escritas las más relevantes para la posteridad, que sirvieron para que Pablo comprendiera ahora sí que la doctrina que estaba predicando el Señor Jesucristo acerca de este tema y darle respuesta a las inquietudes de los matrimonios gentiles o griegos. Y lo dio, lo explicó y se entendió. Y fue tan bueno que como nosotros tenemos una extracción, tanto la parte filosófica de los griegos, porque muchas de las palabras en castellano se utiliza una parte de la lengua griega, que el espíritu de la lengua influye sobre nosotros, porque como está en un ámbito de eternidad, en algo espiritual, así como también el latín, que es la otra parte de la influencia del espíritu del Imperio Romano, toda esa esencia espiritual contenida el lenguaje que usamos, nos pega mucho en nuestra configuración de pensamiento latina, ¿sí? Aunque no querramos, tenemos una influencia. Y dentro de esas expresiones de un idioma que a lo mejor ni dominamos ni conocemos, pero sí nos impacta, ¿no? O sea, nos llega también a un nivel muy profundo, muy profundo. Eh, y la Biblia creo que es muy, muy explícita en la profundidad de lo que es la lengua, la palabra. Entonces, la traducción a la lengua castellana de lo que es de raíces griegas y latinas están impregnadas del espíritu de esas culturas. Bien, entonces eso estructura mucho el pensamiento y no nos permite la libertad como se traduce, por ejemplo, del hebreo, ¿m? O del griego, pero usado por hebreos, que fue lo que hizo Pablo el apóstol. Por eso, qué bueno que Pablo tuvo esa revelación, que era un hombre culto, que era un hombre muy preparado,
un hombre muy conocedor de la ley, experto en conocer la ley, para que pudiera captar la esencia del pensamiento que quedó escrito en sus cartas. Y nos sirve ahora para nosotros, como lo analizamos en las dos clases pregrabadas, en donde fuimos analizando literalmente, textualmente, cada palabra, ¿sí? Cada palabra. O sea, ¿qué significaba esto y de cuál es la esencia espiritual? Esto es la esencia espiritual del espíritu del Antiguo Testamento, esto es del Nuevo y esto es del pensamiento filosófico griego, etcétera. Por eso es que es un tema que en el mismo cuerpo de Cristo ha generado discusiones, ha generado situaciones. Yo me acuerdo que cuando empezaba yo a enseñar este tema, uno de mis alumnos en México, que hoy es un pastor muy importante en Paraguay, muy influyente en todo el país, pero en ese tiempo fue mi alumno, él y su esposa fueron a estudiar allá a México, y él se oponía contundentemente al recasamiento, contundentemente, ¿no? Y se armaban, bien, de salón, no así enojado, ¿no? Pero no así, no, es que no es así, que no es así. Y bueno, ahí fue cuando de alguna manera me vi obligado y después entre Pati y yo a meternos a tratar de comprender más el tema. Y aún seguimos todavía entendiendo varias cosas, porque son vidas de por medio, son matrimonios, son los hijos, son historias de vida de mucha gente. Mm, Y bueno, pero que no se puede tratar el tema tan abiertamente porque pues se requiere de invertir tiempo como lo han hecho ustedes, de buscar los recursos, la experiencia propia en la vida pastoral, que para estos fines sí es necesaria, no la personal, así como lo dice el apóstol Juan, porque pues esa en realidad que es subjetiva, no es mi misma situación la mía que la de ustedes o la de nosotros con los mexicanos o los mexicanos con los peruanos, etcétera. Eso no sirve. O sea, es pérdida de tiempo. Pero la experiencia en lo que nos une, que es el pensamiento de Cristo en cuestiones de la vida cotidiana, de familia y todo, a eso sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el matrimonio, como lo tratamos en las sesiones anteriores, es igual por lo que respecta al pacto matrimonial, es igual en todas las culturas, es igual la unión de un hombre y una mujer que se pactó en la eternidad en el huerto del Edén. Eso es igual para todos. Ahí no tenemos conflicto. ¿Qué es lo que ha causado que salgan diversidad de criterios para tratar el tema del recasamiento, como le dicen en unos lugares, o el nuevo casamiento? Que no se entra a la profundidad de vida. Al menos esa es mi forma de pensar en esto, ¿no? Bueno, pero hemos tenido tiempo de hacerlo y ahí tienen ustedes a su disposición cuando quieran volver a escuchar los videos, cuantas veces quieran ustedes, están abiertos para ir entendiendo cada una de las cosas que vamos comentando ahí. Por ejemplo, lo que hablamos ahí de Belial, ¿no? ¿Se acuerdan que ahí lo comentamos? ¿Quién fue Belial? Y bueno, hay muchos que dicen, es el diablo. Pues bueno, sí, pero no. O sea, sí son fuerzas malignas, pero ¿qué exactamente quiso decir el apóstol Pablo con gente que sí sabía quién era? ¿Mm? Ahora, la figura de Belial no era una figura conocida por los griegos. Para ellos era un dios, una cuestión de la cultura hebrea. Y dice, bueno, ¿y a mí qué me importa, no? Pero que ellos tenían dioses iguales o peores con otro nombre y que era lo mismo en el mundo espiritual. ¿Mm? Por eso es que Pablo tuvo que explicarles a sus discípulos griegos algo de la cultura hebrea y explicarles quién era Belial. Pero ahora, que eso también nos afecta de la misma manera a nosotros, porque cuando nos habíamos detenido a examinar quién era Belial,
¿O quién es Belial? ¿Mm? Y uno le dice, no, es que el yugo es igual, ¿qué concordia tiene la luz con las tinieblas y acuerdo, o bueno, acuerdos con los creyentes y Belial y todo? Y lo dice uno rápido y todo, y ya. No, hay que meterse un poco más en la actividad pastoral. Sí nos vemos obligados a entrar más en detalle porque uno empieza a comprender los mecanismos en el pensamiento de los matrimonios que se quieren divorciar o que algo les está pasando y que uno tiene que discernir dónde está la cuestión. Y cuando uno entiende que, como lo expliqué en uno de estos videos, que ese, entre algunas cosas del ministerio de este ser maligno es la compra de almas, la compra de las almas, ¿no? Y que por qué tuvo que ser fíjense, desde pequeño el Señor Jesús, que está ahí cuando tenía 12 años de edad, y eso que está en Jerusalén, en el templo, que dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar, ¿sí? Que su José y María de momento no, ¿cómo que negocios, no? Y por eso surgieron las modas que seguramente ustedes conocen, que surgieron las modas de las empresas del reino, ¿sí? Que hubo muchísimo, la de los hombres de negocios, la asociación de hombres no me acuerdo, del evangelio, etcétera. Yo no iba a esas, luego me invitan, pero como yo no estaba en la empresa, nunca fui, ¿no? Y Hombre de negocio del Evangelio completo. complece, gracias, gracias. Esa cultura es la que nos enriquece. Y yo dije, pues sí, pero, y bueno, y que no era exactamente el enfoque, por ejemplo, de los evangelios, o sea, tal como está. Pero cuando uno empieza a entender que los negocios que se refería el Señor Jesucristo, el que estaba anticipándose al intercambio legal que iba a hacer el Padre con el diablo para comprarnos. ¿Y cuál fue lo que pagó? ¿Qué fue el precio que pagó? La sangre de su hijo. Para no cometer una ilegalidad, le compró al diablo el alma y espíritu del ser humano. ¿Y qué fue el precio que se tuvo que pagar? La sangre de su hijo. Esos son los negocios del padre, ¿no? Y o sea, uno lo ve así, pero ¿cómo? ¿Cómo un padre tuvo que vender a su hijo? Sí, la cuestión está que ese hijo es inmortal y es Dios mismo encarnado. Y con eso no iba a poder el diablo. Con eso no iba a poder. Así es que cuando se paga el precio, ¿y qué fue el precio? Que se lo llevara a a su lugar en donde tenía que ir, el que se había metido en ese ámbito de tinieblas y fue a dar al infierno. Pero como sabemos la historia, Cristo en su santidad no podía estar ahí y es sacado por el mismo Padre. ¿Por qué? Porque ya se había pagado el precio. O sea, esos son los negocios del Padre. Y ahora, el que no es necesario que alguien, eso que sale luego, que es que tal persona le vendió su alma al diablo. No, eso ya está comprado desde cuándo. Eso ya siempre ha sido así. Ahora, el arte es la compra de la vida espiritual de los incrédulos o de los no creyentes a través de la vigencia de esa compra que fue eterna. Entonces, esto nos lleva a entender la gravedad de cuando, desde esta perspectiva empresarial, de cuando una mujercita creyente se une en matrimonio con alguien que está comprado y que pertenece a otro dueño. Ese dueño de esa otra persona no lo va a querer dejar ir nada más si no ha pagado el precio. Uh-huh. Y aunque convivan y vivan y hagan todo y estén bien emocionados y todo, eso no va a prosperar porque no es dueño de sí. O sea, el incrédulo, el no creyente, el que está en tinieblas, no es una persona independiente, no existe eso. El ser humano o pertenece a las tinieblas o pertenece a la luz. No hay términos medios. Por muy independiente que se diga, y lo vemos hoy en cómo están las cuestiones en el mundo. El mundo está hoy bajo el imperio de las tinieblas y es legal, es legal. ¿Por qué? Porque Arán se lo entregó legalmente al enemigo. Y yo creo que no deba de ser
en la palabra entregó, porque para nosotros entregó es que es se lo dio, se lo vendió, ¿sí? O sea, el diablo lo compra, porque en el fondo de cuando es seducida Eva y Adán entra en eso, esa es la transacción, ese es el negocio, y pasa a ser algo propiedad del diablo, ¿sí? Por eso es que Jesús cuando le dice a los fariseos, ustedes son, vuestro padre es el diablo. ¿Mm? ¿Cómo? La paternidad, ¿y cómo puede ser eso? Claro, porque los esclavos que nacían, que se casaban, porque había matrimonios de esclavos en la antigüedad, y cuando tenían hijos los esclavos, no eran hijos de ese matrimonio, eran también esclavos de su amo. Y la esclavitud se repetía generación tras generación, aunque se hubieran muerto los padres esclavos, ese hijo seguía siendo esclavo. Así es el sistema de esclavitud. Sí, Mario. Sí, Mario. Doc, te hago una pregunta porque lo que estás hablando lo hablaste en el otro video también. Sí. Como Belial comprador de almas, ¿a quién se las compra? ¿Al diablo? Sí, sí, O sea, porque el diablo es dueño de todas las almas que están en el reino de la oscuridad. Y así es. Belial le compra las almas a él Sí, para utilizarlas para su propio beneficio. lo que pasa es que generacionalmente han nacido esclavos y esclavos y esclavos y esclavos y ya no hubo necesidad de más compras. Con uno bastó. Y fue con Adán. Ok. ¿Sí? Por eso. Porque si no, imagínense que anduviera en tratos con todos en cada generación, que de alguna manera sí lo hace para confirmar la compra. Sí lo hace para simplemente, ¿cómo? A través de las obras de la carne. Y cuando se hacen, que son conductas, cuando las conductas de una persona son obras de la carne, el diablo confirma y dice, sí, es mi esclavo, yo lo compré. ¿Desde cuándo? Desde su padre. ¿Cuál padre? Desde Adán, la naturaleza adámica. ¿Cuál es la etiqueta con la cual está impresa en esas generaciones? La naturaleza adámica. Made in el huerto en la desobediencia. ¿Sí? Esa es la situación. Que cuando somos liberados y pasamos del reino de las tinieblas, ahí somos comprados. Por eso el apóstol Pedro y el apóstol Pablo hablan acerca de una transacción, porque fuimos comprados por precio, y ahí lo encontramos en Pedro, Pablo lo menciona, y bueno, y ahí, y que Judas fue el interventor y representante, como lo vimos en el módulo 1 de la institución de la familia, como él fue el interventor humano para en lo que respectaba a la economía y las otras instituciones que también de alguna manera tuvo que hacerse un rescate integral de todas las instituciones para volver a adquirir la posesión legal de los espíritus de los hombres, ¿no? Y bueno, el precio fue la cruz. Tuvo que caer bajo maldición del Señor. Por eso es que cuando una parejita o un matrimonio existe esa realidad del yugo desigual, tiene tanto peso, porque ya a estas alturas de lo que se ha comentado ahora, ya nos damos cuenta de la magnitud del yugo desigual. O sea, no es tan simple como, ay, pues después lo hago, eso lo he escuchado muchas veces de jovencitas, pues yo le comparto a mi novio, o sea, yo lo convierto como si ellas fueran que lo tuvieran ese poder, ¿no? Y se lo llevan a fuerza a la congregación, con tal el novio de que se la pueda llevar esa ovejita, es un lobo disfrazado de oveja, ¿sí? Hasta que cuando puede, la saca y le corta la yugular afuera y la mata, literalmente la mata y se la come y después irá a buscar otra. Y así hay hombres, ¿eh? Porque saben que se encuentran jovencitas,
vírgenes, inocentes y santas. Y lo único que hacen es destruirles la vida. Y mujeres que hacen eso, ¿sí? Mujeres que hacen eso, que ya dentro de la dinámica matrimonial ya entran en funciones otros espíritus más, otros demonios más que acosan a los matrimonios y que no se van con los matrimonios no creyentes, van a buscar a los matrimonios de creyentes. Esa es nuestra contienda pastoral, de discernir estos espíritus. Se mete Lilith, por ejemplo, que así son los nombres que les daban, que son los que propician el divorcio, ¿sí? Ese demonio, Lilith, y que se va contra los hijos de los pastores, principalmente. Entra Jezabel para manejar a las esposas de los pastores y el espíritu de acá para, que sería el de Moloch o de esos espíritus, o Balfejor, toda esa fauna espiritual por donde puedan entrar y que están constantemente entrando en las diversas áreas, en las fallas de cada vínculo matrimonial, buscando por dónde se pueden meter. Por eso la reconstrucción de los muros de Jerusalén por Nehemías es muy significativa. A mí me fascina en el significado espiritual de la reconstrucción de los muros por Nehemías y Esdras. Nehemías, el funcionario, ¿sí? Digamos, en un lugar de gobierno y autoridad en su lugar como copero, y el de Esdras, el sacerdote, la parte espiritual, ¿no? O sea, un enviado por un rey y un conocedor de las leyes espirituales, que fue Esdras, el sacerdote, que primero llegó, y otro que estuvo ahí, que fue, ay, se me olvida su nombre, Zorobabel, me parece que era, que fue primero, después fue Esdras, después fue Nehemías, para la reconstrucción de los muros y las puertas de Jerusalén. Y que el que encontraron ahí fue al profeta, que fue a Jeremías, que había sobrevivido a las torturas que les puso el último rey antes de la destrucción por Babilonia. Y vemos cómo Nehemías con las familias reconstruye los muros. Y cuando habla ahí y las puertas, o sea, lo que permitía que accesaran, y por las grietas donde entraban, que por esas grietas y todo entraron los árabes, la gente que se menciona ahí, que iban a estar sobre los Nehemías y toda su gente, y que en una mano tenían una lanza, una espada, y con la otra mano iban poniendo los ladrillos, ¿no? Para o cerrar las grietas, y los atalayas que estaban ahí, como lo menciona Jeremías. Entonces, la labor pastoral va en reconocer qué tipo, o 1, 2 o 3 espíritus perversos están acosando y oprimiendo a nuestros matrimonios, para que por ahí se vaya la respuesta y fortalecer, cerrar las grietas. A ver, ¿qué grieta tienen abierta? Las finanzas. Bien, mamón, ahí está, vamos a cerrarle. ¿Qué es? La generosidad. La generosidad es la mezcla de cemento que cierra las grietas. Es bien importante eso. Eso es lo que va a cerrar que ya no entre la miseria y la pobreza. Que quiere entrar Jezabel, y bueno, una pérdida en cuanto a la ubicación de los roles de una esposa llena del Espíritu Santo, no con los conceptos del mundo, ni mucho menos, sino como se ha estudiado en los roles ordenados por Dios. Ahí. Y que es el varón, vamos con lo de machismo y matriarcado. ¿Para qué? Para echar fuera al espíritu de Moloch, de todas esas entidades masculinas, entre comillas, de género, de las tinieblas. Y entonces, y lo con los hijos de Absalón, ¿no? Los hijos rebeldes, que eso es también algo terrible, que también es tiene su equivalente ahí con dioses griegos antiguos, que eran de la época,
de cuando vino lo de Absalón, en esos lugares de Grecia, de todas esas partes, ya existían esas entidades demoníacas que destruían los vínculos de familia. Entonces, aunque sea en estos tiempos y se disfracen como quiera que sean, sigue siendo la misma cosa. Sigue, pero gracias a Dios, lo que no ha cambiado en lo eterno es la eficacia y el poder y autoridad del Señor, ¿sí? Para ir. Y la instrucción, la instrucción. Entonces, es una labor pues, de toda la vida, en la vida congregacional. Y ya regresando al tema del recasamiento, bien, creo que nos ha quedado claro este panorama de qué ocurre o cómo se deba de solucionar diversas situaciones. Y a mí me gustaría mucho que hoy intervengan ustedes, porque se los dije en el último video, que sí sería bueno que interactuáramos todos para exponer situaciones, aunque no las hayan conocido personalmente, sino que hayan sabido de ellas, para comentarlas y encontrar la respuesta en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que estar nosotros alertas con lo que dice la palabra, meditarlo, profundizar en eso y que nos guíe el Espíritu Santo para ser efectivos en la consejería y orientación pastoral? Entonces, a mí me gustaría mucho que si que vayamos sacando y conforme uno va narrando nos vamos a ir acordando, ah, sí, ya me acordé de este caso, porque ustedes son gente de experiencia, gente que ha oído, ha conocido, entonces vale la pena que hagamos una reflexión en base a la experiencia pastoral de qué hemos enfrentado y por ahí vamos a ir buscando tanto aquí en la escritura como en, bueno, que el Señor nos guíe para que vayamos encontrando las respuestas apropiadas a la luz de la palabra, ¿sí? Bueno, a ver, ¿quién quiere exponer algo? Vamos hoy a hacer una... Miren, como ya nos acostumbró el apóstol a hacer una mesa de trabajo, pues bueno, seguimos en la línea. A veces quieren abrir sus micrófonos, ir hablando, y está bien, o sea, como si estuviéramos frente a frente, sin micrófono apagado. Estamos en una mesa como la hubo en Sustentando, y ahí vamos hablando, ¿sí? Entonces, no hay problema que abran sus micrófonos. ¿Bien? Quien quiera que diga ya alguna. Sí, sí. Nada más si vayan levantando la manita, eso sí, para que le demos oportunidad. Sí, adelante, pastora, sí. No, no sé si yo levanté la mano. Sí, sí. Bueno, cuando estaba comentando recién de situaciones, por ejemplo, ¿qué pasa eso, no? De que vienen, una chica está en la congregación y está bien, y de repente viene, conoce a alguien que no se congrega, y bueno, a mí me pasó muy cercano de ver esa situación, ¿no? De ver cómo ese muchacho que vino, ¿no? Ella creía que él se bautizó, todo, como que era Ujú, perfecto, o sea, ¿por qué ujú, estaba? ujú, Pero se bautizó todo y después la sacó, o sea, ella, fue así, literal, digamos, la sacó ella, eh, se fue porque, digamos, creía que él estaba en su momento. ujú, Y bueno, y después, digamos, dejó ella de congregarse y cuando usted decía las sí, matan porque uno ve hoy, digamos, como ella no pudo recuperar su vida, fue como que se esclavizó a él, como que fue que ella se ató a él, se ligó a él y nunca más volvieron al Señor, ni ella, ni los hijos que tuvieron. Nadie, o sea, la mató literal, o sea, fue una muerte que hasta el día de hoy no se recuperó, sí, años, años ya está, o sea, y no conoce otra vida, y él ujú, la engaña, su cara, la engaña, ha estado con otras mujeres, ha llevado mujeres a su casa, ella estando ahí, la ujú, anuló, o sea, la anuló sí, totalmente. ya, Y ella como que está ahí, no sabe vivir, digamos, la anuló totalmente, no tiene otra vida fuera de esta persona.
y después que pasan todas estas cosas, lo difícil que es, porque uno puede aconsejarle en el momento y todo, pero la decisión es como que la toman ellos, digamos, la toma ella, uno le aconsejaba y todo, pero después, no, su decisión fue quedarse con él. Y hoy, bueno, vemos las consecuencias, ¿no? Sí, Ese es sí, un caso. claro. Sí, y es muy común. Ese es de lo más común. Sí, yo creo que nosotros tuvimos casos así, también tremendos, que finalmente, miren, siempre el enemigo va a cobrar factura. O sea, siempre va a pasar la factura. Siempre. Y para acabar de totalmente disolver el vínculo, porque el blanco es acabar con el pacto matrimonial, ¿sí? Y acabar con las generaciones. Finalmente, cuando ya no le sirve a las tinieblas al vehículo, que fue en ese caso este hombre, lo desecha también, lo desecha. O sea, también se acaba. ¿Y las mujeres cómo quedan? Viudas, quedan los hijos huérfanos y quedan muy rechazando todo lo de las cosas del Señor. Y los hijos cuando les predican, sea así. Si mis papás iban a Sí, la congregación, para que sí, no les sirvió de nada, al contrario. O sea, piensan que hasta fue peor que fueran a la congregación. sí, Y se pierden generaciones enteras con ese tipo de situaciones. Por sí, eso, una de las cosas que deban de intervenir acá, y es importante, que por ahí comentábamos acerca del discernimiento, y yo les recomiendo que escuchen, y inclusive lo voy a poner acá en el chat para que lo escuchen, se los envié a ustedes, Mari y Gus, este sábado di un estudio en Escuela de Vida de lo que es el discernimiento, pero yo quise hacerlo, lo voy a hacer en dos partes. Esta parte toqué la parte bíblica, tomando como ejemplo los evangelios, básicamente. Y el próximo sábado voy a ver la parte ya de la cosa práctica, porque el discernimiento es vital. Si nosotros no abrimos los ojos al ámbito de lo espiritual, es muy fácil. ¿Por qué? Y no porque seamos ineptos o porque seamos negligentes, no. ¿Saben por qué muchas veces uno como pastor no se detiene uno? Porque por el amor a la que sí es ovejita, puede ser el hombre, la mujer, por amor a ellos, y por considerarlos y que si no tiene uno los ojos del discernimiento abiertos, por el amor que se le tiene al que sí se ha convertido, se va uno, se deja ir y cuando no está también uno muy entrenado y eso pasa mucho con los pastores muy jovencitos, este, por el aprecio y a veces tienen amistad, y cuando tienen amistad con esas personitas, eh, es fácil ser también envuelto en ay, pobres, si van a sufrir mucho y todo. Y yo me acuerdo un caso que tuvimos nosotros, se los conté, me parece, de una chica que la dejaron con una hija y el tipo se fue y le fue mal y después quería regresar como si nada, porque eso también puede pasar. Y no, tuvo que estar sujeto a una disciplina y esa es la solución y condicionado por el Señor. ¿Por qué? Porque hay que recurrir siempre en oración y decirle, Señor, ¿qué tenemos que hacer en este caso? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué le vamos a decir a esta persona? Y es cuando en la actividad pastoral tenemos que recurrir al consejo del Señor. Tenemos que recurrir y seguir sus indicaciones, que a veces pueden parecer muy fuertes, la disciplina, pero es por bien. Miren, las inyecciones duelen, pero curan, ¿sí? Y a veces hay que poner disciplinas que puedan parecer dolor, pero está bien porque si para la segunda inyección ya no se dejan, entonces quiere decir que no quieren ser tratados. Entonces, bueno, ven cuando quieras, los que quieren regresar.
Pero los que ya no regresan, como los que nos menciona, ahí se deja que pase el tiempo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Porque también el Señor, pues Él no se va a dar por vencido tampoco. ¿A qué es lo que ocurre? Les puedo decir que me acuerdo de una parejita así, que por ahí les contaba a algunos de ustedes. El novio era, no, hombre, iba a todos los estudios y, uy, encantadísimo, claro, que la ovejita era una chica muy atractiva, él estaba estudiando para abogado, así de personalidad y todo lo que quieran, y no, era hermosa la pareja de novios, no, hombre, así como que, y este va a ser un súper matrimonio. No, pero pasó. En cuanto se unieron el matrimonio, ¡pum! Salió el lobo, se la llevó después de ya bastantes años. ¿Qué pasó? Uy, un desastre de matrimonio. Pero la esposa que se fue, que se la llevaron y todo, sí, ciertamente le quiso cortar la yugular el lobo, pero el Señor llegó a tiempo. Y la esposa ahora tiene una vida de oración y de intercesión, ella en su casa, sola, pero lo hace. Y el otro, las veces que ha querido intervenir, el Señor ya se pone como defensor de ella, ¿no? Y a este hombre le ha ido mal en el trabajo, le ha ido mal, nada de lo que hace prospera. Hace poco estuvo muy enfermo de COVID, tan siquiera sé si se salvó, porque me habló ella, ¿eh? Y me dijo, ay, doctor, que un tratamiento para él, que quién sabe qué, y le dije que me hable él, que me hable, porque no voy a hablar a través de ti con él, que él me busque a mí, ¿m? Porque ya había ido y todo y nada, seguía empeorando, pero yo entiendo que mucho de eso también es una cuestión de trasfondo espiritual. ¿Sí? Es que el quebrantamiento y dice, antes del orgullo viene el quebrantamiento, eso dice el proverbio. Entonces, ese quebrantamiento a veces llega a que se acaba su tiempo de vida acá. A ese grado puede llegar. Y deja a la mujer libre. Y no nos debe pesar a nosotros, porque estoy seguro que en el último segundo de vida de esa gente, el Señor tiene tratos con ellos. En el último segundo. Porque bien dice, ¿no? Que en un segundo te recorre toda tu vida como en un video. Y sí, ahí el Señor, en su misericordia, en su amor y su fidelidad Él mismo, si esa persona, que es lo que leemos ahí en Romanos, de las leyes de Dios, cómo se cumplen con los impíos, etcétera, esa persona en el último segundo de vida clama al Señor por haber conocido en alguna ocasión el Evangelio, el Señor en su gran amor puede detener el tiempo en la vida de esa persona y un segundo de vida se puede transformar en toda la vida de esa persona. Que vea todo lo que hizo, para que se arrepienta. Y si se arrepiente ahí, en ese último segundo de corazón, capaz que el Señor lo perdone. ¿Sí? Y bueno, pues es la justicia y el amor del Padre, que eso ya a nosotros no nos compete. Nuestra labor es llevarlos y sembrar el Evangelio en ellos. Ya lo que puedan hacer así, pero cuando llegue el quebrantamiento, ahí es cuando... Claro que uno no espera eso, ¿eh? Uno no espera el quebrantamiento, pero va a llegar. Sí, Alex. Yo creo, Luis, Uh-huh. que este es un tema recurrente. Este es un tema recurrente en todo lo que los que pastoreamos. Es un tema recurrente y, a ver, por decirlo de alguna manera, muy poca gente se salva de la elipse esta de meterse en esto y salir. Yo tengo un caso familiar de una tía, ellas son gente grande, sobre sus 70 hoy. Casado también. Mi tío, una bella persona, espectacular. Cuando iba a visitarlo, me regalaba cuchillo, me hacía asado, nos íbamos a pescar, flor de tipo, o sea, bárbaro, el tío soñado, el empresario, todo. Pero también se casó con ella, no era cristiano, se conocieron en el colegio
Él empezó a ir a la iglesia, una iglesia ultra, súper tradicional, en un pueblo. Y bueno, nada, cuando apenas lo apretaron un poquito, un par de años después de casarse, se declaró ofendido y nunca más pisó la iglesia. Y ellos literalmente no han tenido matrimonio, la casa es un caos, los hijos con la cabeza limada, porque todos los hijos tienen la cabeza limada. A causa de eso, ellos trataron todo, de darle estudio, de darles esto, de darle lo otro, pero el microclima, el ambiente donde vivieron, es una locura. A ver, es lo que yo les digo y les predico a todos los que quieran escuchar. Esperar hasta que Dios te dé autorización para formar una familia. Por más que te guste la piba, por más que estés enamorado, estamos todos grandes, por más que esté buenísima, o él esté buenísimo, a ver, todos hemos pasado por ahí, y que el Señor se expida, es lo que yo le digo a las personas, que el Señor se expida, mostrame la palabra que el Señor te dio, y claro, lo que hemos estado haciendo en los últimos años es dejarle en claro a las personas en los cuales hemos pasado, por decirlo de esta manera, por sus vidas, para tomarle los votos matrimoniales. Yo hace años que le vengo diciendo a la gente, yo no caso a nadie, no sé, hace años que no caso a nadie. Vamos a participar de los votos que vos le vas a hacer a tu esposa y tu esposa a vos. Ustedes son las personas responsables, y lo digo hasta el día, parece una barbaridad, parece una salvajada, pero lo digo el día de la boda. Nosotros estamos acá para acompañar. ¿Viste? Las viejitas se echan viento, no saben para dónde reaccionar los parientes. Pero sí, claro, porque después vienen con el reclamo, pastor, pero usted nos casó. No, papi, yo no te casé. Yo no te casé. Hablamos claramente, y eso nos saca, a ver, pastores y pastoras, esas fallas a nosotros nos dejan, no las fallas de participar, sino las fallas de tener gente en la congregación. Uno queda afectado, o sea, uno queda afectado después de esto, uno queda afectado porque la primera cosa que uno dice siempre en su humanidad es que caray, ¿dónde fallé yo? Si les hablamos todo. Pero el tema es que ellos toman elecciones permanentemente y nosotros, miren, parece una vulgaridad, pero se lo digo a todos, yo no voy a dormir al medio de ustedes en la cama. Sí, así se lo digo así. Yo no voy a dormir con ustedes al medio en la cama, así que ustedes, o sea, figura de que yo no voy a vivir todos los días con ustedes apagándole los incendios. Y eso creo, y en este país que el divorcio es moneda corriente, pero acá hay pastores divorciados 4 veces y vueltos a casar. Y le voy a decir en criollo, viva la pepa, o sea, la gente de la congregación ha ido a 3 de los casamientos, o sea. Entonces, es un tema porque es todo un contexto. Yo, cuando llegué acá, que trabajé durante los primeros casi 6 años con puros cubanos, ellos no podían creer, me decían, ¿cuánto? No, porque no voy a venir este fin de semana, o voy a tomarme unos días con mi esposa en Key West, porque cumplimos, me acuerdo en aquella época, vamos a cumplir 20 años de casado, o 25, ya no me acuerdo. Pero me decía, ¿25 con cuántas mujeres? No, con una sola. Siempre preguntamos, ¿cuántos matrimonios? No, con uno solo. Es todo un tema, y más en esta tierra es todo un tema, y tratar de transferir y de trasvasar una verdad eterna donde todos se divorcian, donde todos se recasan y donde todos se vuelven a casar, es un tema que, bueno, pero yo sigo opinando lo mismo, la escritura es una sola, y aprendí hace años que quizás algo nos sirva. Dios tolera algunas cosas, pero no quiere decir que Dios lo apruebe, lo tolera. Tenés una hija de 17 años, se queda embarazada, y bueno, ya, criemos el nieto, pero no era el plan original. Uno lo tolera, pero no vas a matar la piba como los árabes. Claro. Pero uno lo tolera. Yo creo que Dios termina haciendo lo mismo por amor, pero no es el plan original. Nosotros tenemos una hija espiritual
que sigue siendo de la casa porque ya volvió, se dio cuenta, pero claro, ahora tenemos una nieta de 2 años. Pues sí, sí. Le Y dije, ese creo que muchacho también, te va a disculpa, abandonar. no sé, creo que también lo vivimos como pastores, seguramente Ale, vos también allá, es que hay una cosa que es una realidad, la ausencia de los varones. O sea, tenemos un montón de chicas que por ahí se guardan y voy a decir, ¿dónde están los varones en las congregaciones, por favor? ¿Dónde está porque, a ver, me refiero al varón, no al hombre, porque a Sí, sí, veces está el al hombre en varón la completo, al varón congregación. completo. El varón no está. O sea, está el varón que ya tiene edad para formalizar y quiere seguir como Peter Pan, o no sé qué está esperando, y entonces ahí están las chicas que se ven grandes, porque se ven grandes, y ahí está, ¿dónde está mi esposo? ¿Y dónde está? Y creo que en esto de que cada vez están como generación más expuestos, ¿verdad? Es ahí donde yo creo que es ahí donde la palabra de verdad se tiene que asentar en ellos, en aguardar en esperanza, porque Claro. ya se ven cerca de los 40 o con los 40 cumplidos y con un reloj natural, biológico que las corre, y Claro, con ese el es el otro tema, deseo ese es de el otro ser tema. mamá, amando al Señor, pero viendo como los carceleros tachando los días. Que se les va el último tren lechero. ¡Claro! El último tren, el vagón de cola del último tren se les va. Exacto, y Sí, ahí sí, entran sí. en la fábula de esto de que si yo conozco a alguien y lo convierto, o si lo llevo a la iglesia, nosotros lo vemos acá porque tenemos congregación de gente joven, pero no son niños, tenemos Claro. gente ya grande que ya anhelan, y es más, ellas han abierto su corazón, que ya anhelan tener a su esposo, ya anhelan tener a su familia, pero ese varón no está. Y entonces como pastores tenemos que seguir hablando fe y esperanza de que este varón va a estar, y que una cosa que hablamos en ello es que guarden su soltería, hasta que aparezca ese varón. Porque yo creo, o creemos como casa, que Dios nunca nos va a dar por debajo de lo que nosotros nos hemos preparado, entendiendo por qué lo hacíamos. Pero es un tema difícil, Doc, cuando Pero las niñas ya se ponen mira, grandes. un tema que nosotros tenemos que tratar. Nosotros tenemos una muchacha que es nosotros tenemos 2 matrimonios, porque tampoco somos 500, somos 40, así que con 2 matrimonios nos sobra. 2 matrimonios de mano derecha. Los 2 matrimonios con los cuales viajamos a Argentina las últimas veces. Simón y Telle, Raquel y Mar. Simón y Telle es otra historia completamente diferente, pero Raquel y Marlon, Raquel era una chica mimada de la High Society de Miami, entonces a ella la habían maldecido con una lista. Vos tenés que hacer la lista. ¿Viste? Esa barrabasada, vos tenés que hacer una lista y presentarla delante del Señor. Yo le dije, mira, tira la lista, le dije, porque si vos esta lista la llevas aguantando 10 años y esta lista nunca te va a suceder, le dije, te vendieron un verso, te vendieron una mentira. Te vendieron una mentira. Y ella no hacía, no, porque cuando yo iba y yo hice la lista y tiene que ser esto, porque te contaban la historia no sé, una misionera mexicana chiquitita que medía 1,40 m y era feísima, y ella hizo una lista, y no sé de qué otro país, y cayó un misionero rubio, José, un verso, y ahí toda la lista de esa historia. Y las chicas esperando que se le dije, mira, el misionero se le dio la mexicana, así que no te rompe la lista. Y bueno, nada, ella creyó, y un día apareció un muchacho de la congregación, un muchacho que Dios lo había traído de vuelta al Evangelio,
Y bueno, esperamos hasta que diera fruto, porque también ellos obedecieron, esperamos hasta que diera fruto. Bueno, hoy están casados ya hace como 6, 7 años, tienen una niña, que son nuestros líderes de jóvenes. Tienen que seguir esperando, o sea, hay que seguir esperando. El punto que hoy, a ver, ¿cómo puedo decir? Con todo lo que se habla, porque ese es el tema, con todo lo que se habla, se generan cosas y la gente quiere casarse a los 40 años y ya se le pasaron 20. O sea, ya se le pasaron 20. Por lo menos a nosotros. O sea, yo no soy partidario de casarse demasiado joven, pero tampoco podés esperar hasta los 40, porque si no el reloj biológico y la vida te va haciendo que no te amalgames tanto con la persona. No es lo mismo nuestra tolerancia a los 20 años, que uno se aguanta, digamos, entre comillas, casi todo, Por eso a mí me dicen, no, qué sé yo, qué sé cuánto, le digo, yo volver a casarme, ¿sabes lo que es acostumbrarte a otra persona otra vez, a todo lo mismo? Mira, Gustavo, cómo son bravas las alemanas estas. No, es que es lo que hablamos. Yo sé porque mi mamá es una, así que te digo que... Después de 25 años, ¿no? Claro, nosotros llevamos 31 años, imagínate que a esta altura de la vida... Claro. No se puede, pero sí entiendo eso. ¿Sabes lo que pasa también? Que nosotros lo vemos en las chicas, sobre todo, es que van pasando años, van cumpliendo, se van poniendo grandes. Claro. Su lista de pretensiones va creciendo porque ellas van creciendo, se van desarrollando como profesionales también, van tomando una cierta independencia, y entonces después cuando vienen, te sacan el rollo de la lista, quieren a la altura de las mujeres que ya son, ¿no? Y acá voy a honrar a los Moraya, porque una hija de ellos, la Noé, y su casamiento fue un golpe duro, pero un golpe re duro a los que encima ese domingo salieron online y el apóstol lo transmitió y los honró a ellos, al matrimonio que se estaba yendo a Mendoza a casar por sus papás espirituales ahí. Y eso les rompió a ellos este paradigma, ¿no? Porque algo dijo, o sea, Noé vio en Dieguito algo que otras no habían visto en Diego. Y tal vez porque Diego no daba el target, por así decirlo, de esas listas que a veces se hacen en las congregaciones, y sobre todo de las niñas, esperando su príncipe azul, ¿no? Pero Noé vio el corazón de Diego, y el espíritu de él, y creo que el Señor se lo mostró porque no había pretensiones en ella, solamente quería entrar en un diseño de Dios que era el matrimonio, y aguardó todo el tiempo, porque Noé tampoco era una niña, ni Dieguito tampoco, pero supieron guardarse en el Señor, ¿no? Y ese matrimonio, Pastores Moraya, ese matrimonio fue como un masazo para las chicas de acá, porque fue un masazo en el decir, wow, Dios la llevó de Mendoza a Córdoba, ahí estaba el varón que Dios había separado para ella, y cómo pudo cuidarse ella y él para aguardar eso, y fue realmente un masazo literal, decir, no será, eso es lo que decís, Ale, ¿no será que nuestra lista es demasiado pretenciosa? Y en vez de ser una lista ya se volvió una venda en nuestros ojos, y no nos deja ver el varón que Dios ya separó para nosotros, y creo que eso es justamente producto también de los años que ellas tienen. Sí, pero yo creo que hay que sentarse y hablarles. Tampoco que se van a tirar, a ver, que se van a tirar al primer ciruja que pasa por ahí. No, las nuestras seguramente. Pero es que tiene que haber el evangelio que se nos enseñó a todos, en cierto momento tenía fábulas. Esas fábulas hay que acabárselas, porque después que pasa cierta edad, yo tengo, algunos de ustedes la conocen, yo tengo mi hermana más chica. Nunca se casó, se juntó con 2 o 3 tipos, hoy ya tiene 40 y pico, ya no va a tener hijos.
Entonces ya perfila, ya es una pena porque es mi hermana más chica, era la que todos pretendíamos que fuera Lady Di y terminó siendo, vaya a saber quién, no sé, la amamos mucho, pero es que hay un perfil de vida. Y nosotros, sus hermanos y sus padres, le hemos dado el ejemplo, y también yo entiendo que ella no quiso, Y ahí es su propia responsabilidad. Es mi hermana, así que imagínate que estoy hablando con bisturí, con barbijo y con pinza. Pero es que no quiso, le hablamos todo, hicimos todo, y no es porque no le faltó oportunidad. Ella conoció a los 16 años, conoció Europa, vivió en Estados Unidos, vivió en California, vivió en Florida, hizo lo que ninguno de nosotros hizo hasta un poco más grande. Y sin embargo, ella tuvo todas las posibilidades que se imagine, pero ese es el problema. Una lista estratosférica que nadie le alcanzaba. Hoy, nada. Porque nada, esa es la realidad, nada. Es una tristeza, pero es así. También nos Y pasó. entre más crecen en proporción directa a las exigencias del sistema del mundo, que están muy apegadas a muchas de las culturas y que la latina es muy afecta a la imitación del estatus de cultura, de sociedades con mayores comodidades, con mayores ingresos, que hace que no se da cuenta la mayoría de la gente que no es esa su realidad, que no es esa la realidad, que nada más pueden si acaso tener una bicicleta cada uno y no un 0 kilómetros, que no pueden por el momento comprar una casa linda, sino que tienen que alquilar un departamento de a lo mejor un monoambiente y punto, y que el estatus los mediatiza, y con todo respeto, pero a algunos los idiotiza, ¿sí? O sea, los manipula el sistema. ¿Y qué es esto? Bueno, que muchas veces uno en la instrucción, por eso nosotros les insistimos, la instrucción prematrimonial es para disuadirlos del matrimonio, confrontándolos a su realidad en todo amor y en todo respeto que merecen dos jovencitos que a lo mejor están muy enamorados, pero sí hay que conducirlos a la realidad que estén viviendo. Y aún teniendo medios, ¿eh? Aún teniendo medios, porque uno se topa con parejitas así, que también tienen ya medios de sostenerse bien, o heredó uno, o heredó el otro, podrían vivir económicamente estables y situaciones. Pero la cuestión que va más allá de eso, porque en el fondo de las cuestiones espirituales genéticamente transmitidas, que son imperceptibles, también aún ahí hay que tener esa percepción espiritual de ver cuál es el trasfondo de ellos. Por eso es la enorme responsabilidad del ministro de intuir en el espíritu que hay algo que está estorbando a futuro a una relación matrimonial y decirle, esto no va a marchar, esto no va a funcionar. Y claro que la experiencia le va a uno haciendo más fluida el consejo, que a veces puede ser fuerte, pero decirle, ustedes no están aptos para casarse. No, pero ¿hasta cuándo no es el momento? No tienen la aptitud de enfrentar, y que sí, y quienes más deben ser, si se lo agradecen a uno con el tiempo, qué bueno, y si no, es cuestión del Señor. Que les diga a uno la verdad la verdad de ellos, empezando por su situación espiritual, si están o no bien con el Señor, si el entorno y el testimonio, miren, porque podríamos compararlo hasta cierto punto el noviazgo con un diaconado. Es exactamente lo mismo. Son diáconos, el novio y la novia, porque finalmente cuando ellos se unen en matrimonio, llegarán ya a un nivel de ministerio como institución de la familia, pero el noviazgo es un diaconado. A ver, está el buen testimonio de quienes le rodean, para empezar su propia familia, y que digan, no, es que mi papá, yo no, yo el novio, por ejemplo, no, yo estoy muy bien, pero tengo un padre alcohólico. Bien,
ya ahí hay una situación de influencia espiritual, que aunque él no lo sea, se ha desenvuelto en un ambiente así. O otras cosas, ¿no? Que ella proviene de una familia que tiene una conducta muy liberal, demasiado liberal, y dice, pero yo sí me he guardado, pero el ambiente espiritual donde han tenido que convivir tiene su peso a la larga. Entonces son todas esas cosas que tenemos que tener muy presentes, así ir atando, ir uniendo. A ver, ¿cómo está la familia? No, no, es que la familia es un desastre. Atención, ya se nos prende un poco la luz de decir, esto podría influir. ¿Cómo está la situación de la llenura del Espíritu Santo? Es decir, hay fruto del Espíritu, uno, dos o tres evidencias del fruto del Espíritu en uno y en el otro, que ya es ya lo personal, ¿sí? ¿Cómo es esta persona? ¿Cómo se comporta? No es que es muy altiva o es muy soberbio él. Ya, ahí ya hay otra situación, que son cosas que se van haciendo como un diagnóstico con síntomas que a veces ni ellos mismos se dan cuenta, porque cuando quieren casarse y llegan con el consejo pastoral, el consejo de los pastores, son las mejores personas del planeta, ¿eh? Y a ti te dicen a todo que sí, y te dicen y todo, y te sacan así una ofrenda de flores, de fragancia y todo, y no están bien, no están bien. Hay situaciones internas que uno tiene que alcanzar y tener, desarrollar la capacidad de adentrarse en si no estoy hablando de una cuestión psicológica, sino el discernir en el espíritu si verdaderamente están siendo honestos y sinceros. Y el Señor sí nos dice, porque si somos ministros competentes, como se ha enseñado, el Señor nos va a decir, esta pareja, y la palabra de ciencia nos los va a decir. La palabra de ciencia, eso es lo que nos va a decir. Esta persona tiene este problema y va a aflorar en su matrimonio. Este jovencito fue abusado en esta área, en su intimidad cuando era pequeño, y está tratando de sanarse a través de establecer un matrimonio, pero no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque no ha perdonado y no ha sido restaurado. Entonces son cosas que nosotros tenemos que recurrir ya a lo sobrenatural. Digo, lo sobrenatural entiéndase en el sentido altamente espiritual de decirlo que, bueno, que el sabernos mover en los ámbitos de revelación de las personas, porque no solamente es una revelación de la palabra escrita, sino de las cartas abiertas que son los creyentes y saber leer esa carta de su vida interior, del hombre y de la mujer interior, y decir, aquí hay una falta de ortografía. Aquí tú pusiste Dios con D minúscula, no es tu Dios. ¿Por qué? Porque has sobrepuesto el amor que le tienes al amor que debes de tenerle al Señor, más que a Él. A nosotros nos enseñó muchísimo nuestra hija, la más grande, cuando que era su novio, que nada más todas han tenido un solo novio, y nos decía, después nos dijeron cuando ya pasó el tiempo, que le dijo algún día a mi yerno, cuando eran novios, ya quiero que nos casemos, que ya quiero, y esto, y él en ese tiempo trabajaba para un partido político, y él se graduó en ciencias políticas y economía pública y tenía un trabajo muy bueno, de muy buen nivel en un partido político, y él se encargaba de verificar las elecciones que se hacían de gubernaturas en los estados o en las provincias, y a él lo enviaban para que revisara, y él tenía que encontrar la estrategia para hacer que ese candidato que había perdido ganara, ¿sí? Que ganara, sea como sea, que ganara, ya hablando de la movimientos turbios en la política y todo, y él eso hacía. Y claro, tenía el favor de gobernadores que los hizo él que ganaran. Entonces, pues bueno, era muy recompensado. Y cuando era novio de mi hija, le decía, es que yo ya me tengo que ir a tal, y yo ya no quiero andar solo, yo quiero que ya nos casemos para que tú vayas y todo. Hasta que un día mi hija y de ella salió y le dijo, a ver, yo quiero nada más decirte esto, que yo amo más al Señor que a ti. Y tómalo como quieras, pero yo lo amo más a Él. Y yo lo voy a obedecer a Él.
y yo me voy a casar cuando sea el tiempo de que el Señor indique que es momento de podernos unir en matrimonio. Y él tuvo que aceptarlo. Él tuvo que aceptarlo y dijo, está bien. Ahora, Dios respaldó esa decisión de ella, porque sí, de repente le empezaron a hacer toda una serie de jugadas medio feas ahí donde estaba, y bueno, lo sacaron. Además de que en ese tiempo perdió ese partido político que es el que estaba en el poder por 70 años y salió de repente. Salió, perdió y entró otro en la oposición y él perdió su trabajo. Le quedaron a deber plata, nunca se la pagaron, empezaron a tratar mal con tal de no pagarle. Y bueno, ahí, ¿qué pasó? Que el Señor, si se hubieran casado y hubiera él seguido ahí, ahí se va mi hija también de por medio. Y a él le sirvió eso, porque ella admiró muchísimo a mi hija, gracias a Dios, él ya se había convertido, lo teníamos desde adolescente, aceptó ese desafío a su relación, dijo, está bien, yo respeto esto. Y pasó después esto, de que lo sacaron, y él llegó al punto de que todavía sí, se casaron y no encontraba el trabajo y todo, y llegó a poner un lugarcito para vender tacos, porque no tenía otra forma, no encontraba trabajo. Y nosotros, Pati y yo, ay, nos dolía el corazón porque iban ya para el segundo hijo y no encontraba trabajo, porque lo que él sabía hacer, seguía el partido en oposición en el poder político y él lo que sabía era la política y no tenía trabajo. Entonces, pues nosotros como papás nos sentíamos, imagínense, ¿no? Ver los que estaban vendiendo tacos ahí con los hijos chiquititos a un lado ahí sentaditos, y no, te parte el corazón, pero son las grandes lecciones que también uno recibe, ¿no? Y bueno, y Pati y yo decimos, ¿qué hacemos? ¿Los ayudamos? No, no, él tiene que aprender hasta que clamó al Señor, como debe clamar cualquiera. Y bueno, ¿y qué pasó? Bueno, ya después vino un cambio de 180 grados, de ir en un lado a ir al otro, totalmente. Y mi hija, que sí se amaban realmente, resistieron, hasta que vino el quebrantamiento, pero después vino el levantamiento de ambos. Y hay que acompañarlos en esos procesos, aunque le duela a uno, y más cuando se trata de tu propia sangre, ¿no? Pero no importa, no importa. Es igual para todos porque el Señor no hace acepción de personas, y no porque sean los hijos del pastor, todo ya lo tienen solucionado. No, no fue así. Eso pasó también con otro hijo mío, el varón más grande. Ellos sí, bueno, no fue muy buena su inicio, pero bueno, el Señor lo restauró y vino el quebrantamiento también. Como ya teníamos experiencia con la otra, dijimos, bueno, vamos a esperar. Y me acuerdo, se fueron a vivir una provincia y no tenían ni en dónde acostarse a dormir. Y íbamos a su casa y dormían en tablas, sobre ladrillos, sin colchón, y que nos cedieron las tablas para que ellos se durmieran en el piso. Dice, ¿cómo puedes tener a tu hijo viviendo así? Pero tuvimos que aguantar como padres, ¿no? Y decía, papá, les aliviamos mientras estuvimos, pero cuando ya en la plática les preguntamos, dice, no, es que nos ha pasado muchas veces que el Señor nos ayuda. Ah, sí, ¿cómo les ayuda? Es que cada vez que salimos a buscar para comprar algo de comer, oramos y hoy me encontré 50 pesos tirados en la vereda. Y así vemos que el Señor nos apoya. No, el Señor no te está apoyando, ¿no? Y mi esposa me decía, Pati, oye, pues hay que ayudarles, hay que, pues pasarles algo al menos cada mes. No, no, porque este es el quebrantamiento para ellos. No. Hoy mi hijo, él es el printer manager de Apple en América Latina. Tiene un muy alto nivel de trabajo y su esposa es secretaria del embajador de Etiopía en México. Entonces, de dormir en tablas, hoy están, pero aprendieron. Y a veces así es. Y es lo mismo con los hijos espirituales en las congregaciones. Tienen que pasar por ahí, tienen que pasar. La cosa es que hay que acompañarlos a que resistan. Y al que no, pues bueno, mijito,
tendrás que vértelas. Tienes al mismo Señor que yo, a ti se te enseñó a orar, tú en la congregación han recibido instrucción de cómo clamar al Padre, de la adoración, y todo lo que uno aprende, ¿no? Y bueno, no va uno a hacer la de Espíritu Santo tampoco, pero bueno, y bueno, es difícil también para uno como padre, ¿no? Pero las generaciones que vienen, si han sido pulidas con los padres y han aprendido los nietos, la situación es muy diferente. Y para todos los congregantes. Entonces, sí es difícil. El quebrantamiento es un remedio de parte del Señor, es un remedio. O encuentras que es una enfermedad terminal que ya no se va a salir, o sí salen adelante, a veces milagrosamente, ¿no? Y bueno, ¿alguien más, si quiere comentarnos alguna situación o algo? Yo sé que pueden tener ahí buenos ejemplos interesantes. No, iba a hacer un comentario recién Sí. y justo me puse a escucharlo. También con el tema se había mencionado el tema de las chicas, ¿no? Que es un poco lo más visible, pero también con un muchacho que tenemos todavía que sigue estando, pero que el tema de su pareja o el tema de la pareja, digamos, le costó muchísimo. Y bueno, hablamos, pero era tanto digamos, el gobierno que tenía esta persona sobre él, ¿no? Era hasta duro verlo, cómo sufría por esto. Y hasta que pudimos charlar un tiempo y tener más tiempo para poder discernir este tema y lo que podía ver en el espíritu en ese momento es que realmente él no estaba, estaba, bueno, ante idolatrando esta chica que era una compañera de la universidad, pero que realmente ella no quería nada con él en términos serios, digamos, ¿no? Solo estar en algún momento. Y este muchacho había empezado un emprendimiento porque hace publicidad y todas esas cosas, y que le iba muy bien. Y empieza con todo este tema y empieza a perder todo. Y poder ver que el único enfoque que tenía era lo enfermizo de esta relación con esta chica, ¿no? Y puede ver, digamos, de que ahí sí, activando un poco más fino el discernimiento, por decir así, de que él realmente estaba tan enfocado que no estaba viendo a nadie, digamos, no estaba viendo ni siquiera lo que Dios le quería mostrar en ese momento a través de la vida de otras personas, de otra persona. Y él no podía salir de ahí. Y como mencionaban recién todo, lo duro que es a veces ver que realmente el único, no tienen otro enfoque más que lo que le está pasando, ¿no? La situación que le está pasando. Entonces, y este es un muchacho grande ya, o sea, también es un muchacho grande hoy tiene unos 40 años ya, pero fueron en repetidas oportunidades, o sea, en un momento tuve que ser muy duro y decirle que esa chica no te ama, o sea, no hay nada con ella, no existe ningún tipo no hay nada, no existe nada, porque él quería que ella compartiera cosas que ella no compartía nunca, digamos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, el gusto por lo gráfico, por la pintura. Eso me decían, nunca ella tenía un halago o algo. Y le digo, es que no lo esperes, no lo va a tener. Está con vos simplemente. Y ahí a ver, es uno de los casos en donde se ve que el tema de la unión sexual es un tema tan serio,
es un tema que lo podemos mencionar, lo podemos tener en cuenta, lo podemos conocer, pero que en cada caso produce diferentes cosas, ¿no? Que si bien están establecidos, sabemos que son, el tema es que de pronto por ahí el tratamiento no es el mismo, ¿no? Sino que es diferente el tratamiento. Y en el caso de este muchacho, había tanta ceguera con eso, tanto velo, que, que solo lo enfocaba. Indudablemente que era la sexualidad lo que lo tenía muy atrapado en esa relación tan enfermiza, al punto de que a veces estábamos en jornadas donde por ahí estábamos todo el día y interactuábamos y comíamos algo ahí en el lugar, qué sé yo, y él estaba súper atento a que al menos le entrara un mensaje de ella que le dijera, ¿cómo estás? Por supuesto que el mensaje no entraba nunca, o sea, no había interés de ninguna índole, solo la chica quería tener con él un momento, pasar un rato, y pero estaba totalmente, él, Cerrar. sí, sí. Y bueno, fue un caso que a él le costó mucho salir de la situación y también no solo la propia vida de él, cómo fue hasta físicamente cambiando, sino que también todo lo que había, lo que tenía, lo fue perdiendo porque él, su negocio en ese momento fue un negocio que lo pudo montar, lo tenía bien planificado y empezó a trabajar muy bien y sin embargo, de un momento a otro era todo estaba en el piso, o sea, fue duro para él, fue duro para nosotros, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, se duele uno de eso. Y Sí, sí, sí. y bueno, y eso es a veces, miren, por eso les digo yo, hay que discernir el corazón de cada uno de ellos, no viéndolos siempre como pareja, como novios que son, sino también verlos en lo personal. Muchas veces la baja autoestima trata de compensarse con alguien así, alguien que se admira, alguien que de alguna manera tiene las cualidades que al otro le faltan y si fuese correspondido y esa persona le suple la baja autoestima del que lo necesita, podrían salir adelante, pero no siempre, no es fácil, porque en verdad que la otra persona que no tiene problema, que está bien y todo, puede llegar a perder la paciencia o puede llegar a desesperarse o viene la desilusión, ¿no? Viene la desilusión y empieza a haber problemas, situación X, que pueden ser las económicas o algo. Y a veces cuando vienen hijos y los hijos los ata, que esa es otra gran circunstancia de situaciones legales que se dan también, porque cuando hay los hijos y los atan las responsabilidades de los hijos en las separaciones, no pueden, ¿por qué? Porque se ven obligados a suplir la manutención de los hijos y de la educación, y eso es una enorme atadura, que hasta hoy ya se constituye como un delito cuando un padre no atiende a los hijos que están con la ex esposa. Y eso, estaba viendo que es, por ejemplo, hay países, bueno, Argentina es uno de ellos y otros, en donde las cárceles están llenos de hombres socialmente productivos, laboralmente productivos, pero que están en la cárcel por las denuncias de las ex esposas porque no les dieron a tiempo y por la cuestión de los derechos humanos, de todo eso, se van sobre estos varones y van a dar a ser privados de la libertad. Y siendo gente, y que ahí los echan a perder.
Y cuando salen, salen con resentimientos, salen con un montón de cosas y se acabó todo, ¿sí? Es un problema muy, muy grave. Y todo es previsible, todo se puede prevenir, todo se tiene que ver. Y cuando hay esas configuraciones o perfiles, y válgase, ahora sí, el perfil psicológico del novio o de la novia, sí se tiene que prever una situación que a veces no es incorrecto tratar de buscarse. Cuando uno encuentra traumas o desequilibrios emocionales ya serios, que el pastor busque el consejo de alguien y conseguirse un cristiano que se hizo psicólogo, en ese orden, ¿sí? ¿Sí? En ese orden. No un psicólogo que se hizo cristiano, porque eso no funciona. No funciona. ¿Por qué? Porque humanizan a Cristo para solucionar los problemas y eso no funciona. Pero un auténtico cristiano que se hace psicólogo transforma y lleva de una alma enferma a un espíritu renovado a los que necesitan y trabajar en conjunto. Yo se los recomiendo muchísimo de tener el acompañamiento de que Dios provea para que puedan tener ustedes alguien con quien estén intercambiando y eso, y les aligera mucho el trabajo pastoral, bastante, y no los compromete también, porque al menos acá ya es considerado una falta grave cuando uno trata de cambiarle la mentalidad a la gente, ¿no? Como en otros lados, así para ahí está yendo la cosa. Entonces, para no meterse en un problema de usurpación de una X profesión, bueno, conseguirse a alguien que pueda apoyarnos a nosotros en nuestra labor pastoral, que tenga una opinión y una madurez espiritual y profesional. ¿Mm? Y si los encuentra uno, nada más cuestión de hacer un poco de labor ahí, y nosotros ya tenemos acá en Córdoba, tenemos varios a quienes recurrimos, y hasta, a ver, este para niños, este para jovencitos, adolescentes, este para así, es bueno eso, es bueno. Y si no, bueno, está bien, está el Señor para que nos pueda ir diciendo, nos pueda ir mostrando, y que a veces hay que estar de rodillas para que nos revele las situaciones de las verdades que encierran esos corazones afligidos con tal de ayudarles. Y les digo, la consigna es disuadirlos del matrimonio. En amor, decirle, por ejemplo, el caso que refieres, Gus, ahí es decirle, ¿no te has dado cuenta que no te ama? Que no te ama. Tienes que darte cuenta que no te está considerando como debía de ser tu persona. Tú vales, tú eres una persona así, así es. Y delinearles cuáles son las cualidades y hablarles de sus defectos. Y dice, eres así, tú estás así. Y ella o él es así. Esta es su configuración espiritual. Claro, y uno de los temas era que cuando lo blanquea, digamos, Ujú. y la pregunta, la primera pregunta que le hago, bueno, ¿cuánto tiempo hace que conoces a esta chica, digamos, cuánto Ujú. tiempo? Y me dice, 1 año. Ah, pero en 1 año nunca me contaste. O sea, en Ya. 1 año nunca, o sea, entonces no pasan por el filtro del cuerpo. Y entonces ahí estoy un poco con el pastor Vanini en este tema, es decir, Ujú. toman sus decisiones y ya con el caballo muy cansado Sí. vienen al agua, digamos, ¿no? Ujú. Y entonces había situación de que de pecado ya en el medio, situación Ujú. ya, como mencionó usted, Doc, ya psíquicas también, Sí. ya Sí. problemas ya más allá después, los problemas económicos que ya tenía, porque si bien había empezado con esto, ya en ese punto, pero después de 1 año, o sea, después de 1 año me acuerdo, por eso que
hay un cuerpo que puede hacer de filtro a todas estas cosas y evitar tantos problemas. Sí, claro. Porque yo creo que a veces un poco esto, sí, como de observar un poco a las personas, es decir, cómo se generan tantos conflictos algunos a muy temprana edad, por ejemplo. Generarse conflictos a temprana edad en relación a que, y como decía también el pastor Banines, y yo también estaba ayer hablando con la familia, con este tema del Día de la Madre, y encontrar que una de las nenas de mis sobrinas, por ejemplo, tienen 15 años y ya están de novia. Y con Mariela tuvimos una charla así por video, y ya vamos a hablar de ese tema, en esto y en lo otro. Pero en fin, ya, y hay aplausos del resto, digamos, tienen, claro, tienen el aval de esto de los padres, los abuelos, digamos, como, y se siguen repitiendo la situación. Y bueno, Cuando estaba en la iglesia que nos trajeron acá, que tuvimos que trabajar obligatoriamente 5 años con estos hermanos por el tema legal, acompañamos realmente porque no pudimos hacer mucho, 5, 6, 7, 6 años. Chiquitos de 15, 16 años, besándose con pibas de 14, 15 años. A ver, no un beso en la mejilla, comiéndose la boca en la puerta de la iglesia, así literal. Y los padres, personas de la congregación, riéndose de los muchachos. Yo le decía, pero ustedes están locos, estos pibes, si siguen así, de acá a 6 meses no se van a poder mirar la cara, le digo. Después le digo, digo, pero... Y no, mirá qué macho, me salió el mío, es un hombrazo, tiene 16 años, mirá. Le digo, pero no. Y después, claro, nosotros éramos los mala onda, los argentinos mala onda, pero le digo, pero hermano, van a tener toda la vida, que aprendan que hay un tiempo, hay una edad. No, pero no, impensable. Y sobre todo con la gente centroamericana, que lo vea eso como que, bueno, mi hijo no es gay, es bien macho, así que sea macho de los 14, 15 años y haga todo lo que pueda, a pesar de que están en las congregaciones. Y es todo un tema, la verdad. Es un tema. Sí, yo creo que es uno de los grandes desafíos que se está enfrentando hoy, porque fíjense qué paradójico, ¿no? Es un consuelo relativo para los padres de hoy que se defina su género que pertenece a cada uno de los chicos, ¿no? Ay, sí, es como dice Alex, es hombre, es varoncito. ¿Por qué? Porque besa a las chicas. Ay, qué bueno. Y cuando no se vea que es otra cosa, entonces sí es cuando viene la preocupación. Sí, pero es que no es así. O sea, en el fondo, a ver, aún el deseo no controlado, que no lleguen a más nada más que un acercamiento un poco más allá del beso, sino ya otra cosa más. Aún eso son cosas que se van sumando a la experiencia con una, con otro, con otra, con otro, con otros, y después no va a faltar que por aquí empiece a salir, ya, ¿qué creen? Que ya salió embarazada tal, que ya acá, y ya está empezando a ver, claro, era de esperarse aquí aquí en Argentina, y lo puedo decir porque fue de dominio público, una de las principales activistas del feminismo en una provincia de acá, fue con una médica, y yo no podía creerlo, yo no podía creer que le dieron la pastilla para provocar las contracciones uterinas y le dio 12 a tomar, 12. Si la prescripción es una dentro de lo que ellos manejan, y le dio 12, ¿qué pasó? Pues que se perdió la vida.
Y yo estoy seguro que por ahí ha habido más y va a haber más. Pero ¿por qué así? Claro, el otro cobra su cuota, ¿sí? Cobra su cuota. Y la elección va a ser muy triste. Y no para el sistema político ni para el sistema, porque eso es lo que se busca por alguna razón X. De hecho, este video no lo voy a sacar como público, ¿eh? No lo voy a sacar como público, lo voy a tener como privado. Pero va a estar a disposición cuando lo quieran. Lo voy a bajar, lo voy a grabar y lo voy a guardar. Y cuando lo quieran, me lo piden y se los envío, ¿sí? Porque no es conveniente sacarlo así. Entonces, este tipo de cosas que les hacen ganar a los oportunistas en las elecciones y todo eso, está costando vidas de familia y vidas de niños, de niños y niñas, niños y niñas. Y esa fue la lucha que nos tocó contender hoy. Y bueno, pues tenemos que sacar el pecho por estas generaciones y hablarles con la verdad y dar charlas ahí nada más a los papás, nada más a las mamás, después papás y mamás juntos, novias nada más, novios nada más, y a los dos novios juntos, que se nos ha multiplicado la actividad, sí, es una realidad, pero bueno, estamos en eso y hay que sacar adelante estas generaciones, porque, y sí, nosotros vemos el respaldo, nosotros estamos viviendo una experiencia muy hermosa acá en Manantial, porque ahora que se ha reorganizado el grupo de prejuveniles, está habiendo cosas hermosas, donde estamos empezando a hablar con más y más. Acabamos de involucrar a los prejuveniles como colaboradores para recién empezamos un área de servicio a la comunidad con niños discapacitados. Ya van varios. Y ahora tenemos a los prejuveniles ayudándonos. Y miren, es una delicia ver a los chiquitos, bueno, les digo chiquitos, pero son 14, 15 años, ayudando, se sienten útiles en el reino, no nada más sentado escuchando. Los jovencitos tienen que conocer el amor al prójimo, tienen que ver, y es una escuela excelente, ver a alguien que no son como ellos, porque tenemos niños Downs, tenemos un pequeñito que nació con un padecimiento que se llama hipertelorismo, porque nació con un ojo acá y otro ojo acá, así separados, y prácticamente sin nariz. Y le han sometido a 7 cirugías y ya más o menos se los acomodaron y le están reconstruyendo la naricita y el paladar así todavía, ¿no? Así, subido así. Y él tiene 9 años y quiso estar en la reunión con los chicos, con los prejuveniles de evaluación al final de lo que hicimos. Y se quedaba el niñito viendo cuando hablaban los chicos de lo que habían hecho y visto y hablado, y que le volteaba uno y volteaba al otro, y el niñito, y estaba ahí su mamá, y dice, se nos queda viendo a todos y levanta la manito y dice, yo quiero decir algo. Sí, sí, dice, ustedes saben mucho de Dios. Era la primera vez que iba. Ustedes saben mucho de Dios y yo quiero ser como ustedes cuando sea grande. A pesar de su situación, del menosprecio, del etiquetado en el colegio, pues porque imaginen ustedes cómo lo tratan los demás niños. Y la familia lo ha escondido y la familia gira alrededor del pequeñito porque lo ama su familia, lo ama al niñito. Y sí lo aman. La mamá estaba súper conmovida con el trato que otros jovencitos le dieron. Lo abrazaban, lo llevaban de un lado para otro y todo. Y eso es lo que los prejuveniles es ir labrando a Cristo en sus corazones. Eso es lo que hay que hacer con los prejuveniles. Eso es lo que hay que hacer. Y eso es mostrarles una realidad. Dentro del cuerpo de Cristo, mostrarles la realidad de un mundo cruel, sin sentimientos, que señala, etiqueta y destruye. Pero hay que tener esa sabiduría de mostrárselos ahí y de dírselos. Y bueno, nos esforzamos y todo, sí, pero el Señor nos respalda, porque estamos viendo poco a poco cómo ha ido, están respondiendo. Ahorita en este momento está Pati con un matrimonio
un matrimonio que están siendo, ellos mismos se pusieron padres fundadores de la multiplataforma de secundario que se formó entre Argentina y México, ¿no? Con mi hija y una hermana ahí de Mendoza. La conocen con esta Roxana Fábregas, Vidal, y que está funcionando muy bien la multiplataforma con muchos chicos de acá mismo, de aquí de Argentina, y hay de México, y hay intercambio. ¿Y qué se habla ahí? De las ciencias y de todo apegado a los programas académicos, pero con base bíblica, con base bíblica. Entonces, mientras se pueda extraerlos del sistema del mundo, bueno, el Señor nos ha dado herramientas y hay que saberlas aprovechar. Pero también, como les digo, no quiere decir excluirlos y aislarlos en una burbuja, porque tampoco es bueno, porque cuando esa burbuja se rompe, la burbuja de espiritualidad y de protección, y se rompe la burbuja, en dónde están parados? En el mundo, en el mundo. Y yo creo que lo que se ha enseñado hoy de la Ruta 21 es estratégico, estratégico. ¿Por qué? Porque no dejamos de viajar en la ruta y en donde uno encuentre, se llegue, se pare, o como hoy estuvo extraordinaria la del apóstol Juan, una piedra en el camino, eso estuvo buenísimo, porque es cierto, nosotros tenemos que plantarlos sobre la roca fundamental y confrontarlos, ¿no? En la manera como corresponda, con los solteros, con los casados, un sector que está ahorita tomando Pati es la de las mujeres solas también. Queremos tomar la de las viudas también, porque ahora con esto que está pasando hay mucha viudez, y queremos tomar también la de los viejitos, lo de los ancianitos abandonados, por hijos desagradecidos, por hijos que ya no están, viejitos que la están haciendo de papás. Entonces, es todo un tema un menú impresionante de necesidades, de necesidades. Y yo creo que ahora en Manantial tenemos la oportunidad de ir incursionando en todas esas áreas. Y el apóstol Juan está totalmente abierto, pero él no lo puede hacer. Entonces, bueno, ahí estamos poniendo un granito de arena. Yo quiero empezarle a plantear, bueno, lo de Asiel, que ya se lo dijimos, y sí, luz verde, ahora los prejuveniles, ahí está. Ahora yo lo que quiero decirles es sector tan olvidado. Bueno, Pati ya tiene mujeres, ella sabe, pero queremos abordar viudas y viejitos. También, para que en sí seamos, no es una monopredicación, es una multipredicación del Evangelio. De los evangelios que nos ha mostrado el apóstol, es ir tomando esta faceta, esta otra, pero entre todos, porque para eso estamos, para levantarle los brazos al apóstol y que verdaderamente sea al menos un faro de luz mientras, pero que surjan más. Ustedes ahí en Miami, Alex, ustedes ahí en Salta, en Mendoza, allá en Buenos Aires, donde estamos, en Mar del Plata, en todos sus lugares, en Bahía, allí en Bahía, todos y cada uno de nosotros, todos, ¿sí? Y bueno, el seguir hablando de estos temas y el de reunirnos así, digo, no es despedida, pero ya estamos casi llegando a la meta, ¿verdad? Pero el después de reunirnos y todo, y que sería interesantísimo que ya después podamos invitar al apóstol para que él tenga una intervención no evaluativa, sino inspirativa para nosotros, porque pues él ha pasado también por un montón de experiencias y él mismo las ha tenido que vivir, ¿eh? Él mismo las ha tenido que vivir y ha vivido de todo, de todo. Entonces, que empiece a tomar cada vez mayor fuerza y forma un cuerpo pastoral de todos los pastores de Manantial. Y basta con pocos, no importa, pero que se siga extendiendo. Y a ver, ¿cuáles son los criterios? Porque eso a mí me inquietó mucho cuando el apóstol empezó a hablar acerca de los criterios, ¿eh? Que hubo un tiempo que los criterios, y había un silencio. O sea, ¿qué criterios? Porque claro, ¿por qué no hay criterios?
porque no se están sacando las cosas como estas. ¿Cómo? Que a ver, ¿qué criterios vamos a manejar con las viudas? Que las hay. ¿Qué criterios? ¿Qué criterios vamos a manejar con los viejitos abandonados? ¿Qué criterios vamos a tener? ¿Con qué bases? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué argumentos espirituales debamos tener para tratar esas situaciones que son realidades? ¿Por qué se retrasa el avance congregacional? Porque hay áreas débiles que son esos fundamentos debilitados. Entonces, creo que ya estamos llegando a un punto en que deba de haber un conjunto de criterios pastorales para ir pudiendo asumir las responsabilidades. Miami tendrán sobre estas áreas, más estas. Por ejemplo, aquí también ya estamos viendo con tanta migración, muchos gente que viene de Venezuela, de otros lugares, ¿no? Más que nada de esos lugares. Pero irán llegando, como en México también irán llegando, están llegando muchas, así que ahora mis colegas pastores en México no están sabiendo cómo enfrentar la oleada de migrantes, ¿no? Porque son cosmovisiones diferentes. Como mencionaba Alex, en México no existía, miren, yo nunca enseñé ya de la familia ensamblada porque no la sabía. No había familias ensambladas. En cambio, acá es lo de todos los días. Y bueno, pero ahora ya se está generalizando. Entonces, no podemos cerrar los ojos ante las realidades espirituales que estamos confrontando. Y este tema del divorcio, este tema que estamos hoy comentando acerca de la prevención de divorcios anticipados, porque hay noviazgos con divorcios anticipados, que no caigamos en ese juego terrible, porque son caminos de muerte, en serio, como lo han mencionado y como lo hemos vivido como pastores, que después vemos que ya se acaban, se comieron a la ovejita, la digirieron y la dejaron hecho el producto final de la digestión. Ya no hay manera de sacarlos, ya no hay manera de sacarlos ahí. Y eso es terrible, porque obviamente que a nosotros como ministros, ya no competentes, sino incompetentes, nos va a pedir cuentas el Señor. Entonces, ¿saben qué, mis amados? Como pastores de manantial, no vamos a hacer del montón, no vamos a hacer de pasar, dejar pasar. Ese tiempo acabó porque los tiempos se están acabando. Así como decían, que una novia desesperada porque está llegando al final de su vida fértil, eso es lo que la iglesia de Cristo como novia ya empieza a vivir, ¿sí? Ya empieza a vivir, ya empieza a acabársele el tiempo y que después no va a haber tiempo de engendrar hijos sanos para el Señor. Ya no lo va a haber. Entonces, bueno, yo en verdad les agradezco su empeño, su fidelidad de estar permaneciendo con el poco que nos falta, de estar permaneciendo, porque yo siento que es el inicio de algo que está gestando el Señor en Manantial. Yo siento en mi corazón que no ha sido en vano todo lo que nos ha puesto el Señor a considerar y a entender el día de hoy. Y unirnos en ese criterio de tiempos finales para el mundo, y de tiempos finales para una iglesia con un solo unifocal. Debemos ser multifocales, ver aquí, ver acá y ver allá. Y reunirnos y hablar sobre temas que yo quisiera que ustedes y nosotros, cuando podamos, le transmitamos, porque el apóstol Juan y Laura están en una asertividad impresionante de recibir. A ver, queremos hablar sobre el trato de las viudas, por ejemplo, de los que yo mencioné. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, no? Cuando hicimos la presentación de Asiel, que fue el apóstol Juan, y presentamos en la presentación, él, y lo mencionó de un video que vio él, y quedó conmovido él. Y Pati le preguntó, ¿qué le pareció, apóstol? Y dice, ¿sabes qué? Estoy superado.
esto me superó en todo, me superó. Y ahora es una disposición hermosa de él y de Laura para esto, pero mayor compromiso para nosotros, ¿no? Que será extendiendo, probablemente sí, y deba de ser así, deba de ser, porque para eso estamos y así están los tiempos, ¿no? Entonces, este tema del divorcio tenemos que manejarlo al derecho y al revés. Y cuando deba de haber una reunión de consejo pastoral para tratar un tema específico y que podemos hacer invitaciones a otros pastores de Manantial, ya en una apertura así. Yo le he dicho ya al apóstol Juan, la Escuela de Ciencias de la Familia está disponible para ser absorbida por Manantial de Vida y que sea parte, ya no algo que nosotros, Pati y yo, hicimos por aparte. ¿Por qué? Porque tiene el mismo origen, es del Señor. Entonces, que ya sea parte de Manantial y sobre todo para la labor pastoral de los pastores, que ya no se vea como algo de Luis y Pati Lucy, no, 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 es del Señor, del jefe de la gran familia de que es los hijos del Señor. Y eso es algo que queremos nosotros, pues, exponérselo al apóstol Juan y decirle, bueno, que ahora que nos hemos estado esperando, Pati y yo, que pasara sustentando la visión para hacerle nuevamente este ofrecimiento y abrirlo y decirle, háblenos, apóstol, a los pastores que ya han llevado la especialidad, háblenos, díganos, es importante que ustedes nos digan y hacer esa apertura, ¿no? Que ya nosotros sabemos que en nuestro tiempo, Pati y mío, ya estamos más viejos, está poco a poco avanzando el reloj, pero que sea un legado con todos ustedes, ¿verdad? De generar un criterio unificado, de un trabajo pastoral a profundidad, como hemos procurado hacerlo este tiempo, y que se empiece a difundir cada vez más, ¿no? Es una sugerencia que yo les puedo hacer como meta alcanzar en el pastorado de Manantial, Manantial de Vida. No sé qué opinen ustedes de esta propuesta. ¿Sí? Bien. Bien, ¿sí? ¿Les parece bien? Pues bueno, ahora que tengamos un tiempito, vamos a pedir un tiempito con el apóstol, que ahorita está descansando, sí, y lo merece, que ya le vamos a hacer esta propuesta, ¿sí? Así es que para que tal vez por ahí surja una convocatoria que hagamos de que él pueda interactuar con nosotros en esto, ¿sí? Y bueno, y hacerle no sé, y ahí ya el Señor nos guiará en qué ir haciendo sobre esto. Bueno, ya se nos fue el tiempo, pero creo que fue muy rico este tiempito que ha habido, ¿sí? De ya irnos reconociendo en este amplio campo del pastorado. La próxima sesión, yo quisiera ya que tocáramos el tema de la familia ensamblada. Hay mucho que hablar de esto y ahí hablaremos de cómo el Señor Jesucristo nació en una familia ensamblada y se crió en una familia ensamblada y cómo dio Él la solución, ¿sí? Porque eso, no se le fue nada. Todo lo dio Él como en el plano de la redención, cómo tratar con una familia ensamblada en Cristo. Y es muy interesante. Bien, bueno, mis amados, no sé si tengan alguna comentario extra o algo que quieran decir. ¿Vamos? ¿Estamos bien? ¿Sí? Gracias, Doc. Nos va a mandar entonces lo del discernimiento que compartió a todos, la sí. primera parte. En un momento más se los envío, para que lo puedan tener ahí y lo puedan escuchar, porque, bueno, sé que valió la pena por lo que generó en el ambiente del grupo. Y sí, es bueno que partamos de un criterio, porque aplica no solamente para los que lo escuchan de los alumnos, sino también para nosotros, y que es un tema de escuela de vida. Sí, con mucho gusto Muchísimas gracias, Doc. Gracias, doctor. Saludos Bueno, a todos. nos vemos, que noches. descansen. Buenas noches a todos. Gracias. Paz, gracias. Gracias.